Una tradición que se derrumba, a propósito de Edén 1631 de Patricia Requisca, por Iván Gutiérrez. Entendemos la ausencia a partir de la necesidad rabiosa con la que confeccionamos nuestros fantasmas. Estamos básicamente diseñados en los tejidos de esas heridas que llevan un nombre, un rostro y una situación irremediable. Miramos de forma susceptible esa versión de lo que un día fuimos y fueron los que tuvimos más cerca. Gran parte de la forma en la que entendemos el mundo es a partir de lo que hemos vivido con los nuestros, con los que están más cerca. La familia es determinante porque nos desenvolvemos desde ese fuero, nos entendemos, nos fracturamos y a veces, o mejor dicho, todo el tiempo, nos sentenciamos en ellos. La familia, esa especie de sentencia que cimienta el concepto de lo social, nos crea un horizonte de comprensión y a la vez una deuda implícita con el tiempo, que con el tiempo se va acumulando hasta llegar a ser el paradigma de proyección de los nuevos tiempos. Superar al padre es a la vez emprender la batalla contra la tradición para embarcarse a lo innovador, a la superación del código normativo de severidad para desarrollar la visceral anatomía de lo liberal. Toda esa situación podría formular el problema eterno de lo social, el enfrentamiento entre la tradición y la innovación. ¿Cómo se vinculan y se desvinculan a la vez? Y en una potencia aún más radical, ¿qué secreto sostengo para convivir con mi tradición y superarla desde mi yo presente? La convivencia en la familia es como una construcción a escala miniatura del fenómeno social general. En toda familia existe la foto de postal, pero de fondo o en las periferias también algo se va pudriendo y se niega a salir en la foto. La postal se alimenta de la ausencia de lo que se va pudriendo en la oscuridad. Por eso, es determinante para absorbernos en el laberinto de lo familiar. Nunca dejar de pensar que hay un secreto voraz en el fondo. Edén 1631 es un cuento que nos lleva de a poco a las periferias de esos retratos de familia. Arrancamos en la foto de postal de la esperanzadora llegada a un nuevo hogar, para ir caminando a la quiebra total del concepto de familia. Parece que como lectores nos situamos en el surgimiento de algo al inicio del relato, pero a la vez esta novedad termina siendo el escenario que pudre las cosas, que pudre al padre, personaje que se vuelve en el esquema del sueño, del delirio y de lo mágico. Mientras iba leyendo, recordé que alguien afirmó que toda buena historia conduce al menos a dos textos paralelos. Uno, el que se va desarrollando en la superficie de la narración, y otro oculto, en el que se va urdiendo otras cosas, en la medida en que la voz narradora nos está hilando en el relato progresivo de la desintegración familiar. A la vez nos va planteando un segundo conflicto, latente, el de nuestra tradición frente a lo que queremos cambiar o rehacer. El cuento nos desarrolla en la lectura a través de la subversiva interpretación de una narradora, que no solo se estanca en el quejido de ver a su padre hundirse en un infantil y absurdo ritual de escritura, o a su madre en una total pasividad, esperando que un milagro salve a su hogar. Al contrario, no hay lamento, sino existe un intento de resguardarse, de cuidar, pero este cuidado no pasa por un impulso egoísta, sino por el compromiso que le causa a su hermano menor. Es decir, el compromiso por el cuidado del otro que necesita ser cuidado, a pesar de que los que deberían cuidar de ella han perdido el compromiso y la voluntad por hacerlo. En ese sentido, la narradora mira la decadencia de sus padres y podría transcribirse en la lectura de una tradición que se derrumba y que no me atiende o no me responde en cuanto al conflicto de mi relación de yo con el mundo. Y el rehacer podría entenderse como un intento por sacudir la posición anterior. La voz narradora nos interna a cosas más profundas que simplemente un conflicto de ruptura familiar de clase media. Nos da el testimonio casi desesperado de la falta de atención y del otro que se interna en sí mismo hasta básicamente desaparecer.
Recuerdo a la rápida la película La increíble historia del hombre menguante, película que recupera Paul Auster, advirtiéndonos que se trata de una genialidad poco conocida, en lo que tiene total certeza. El protagonista, por una exposición a material radiactivo, comienza a reducir de tamaño hasta básicamente desaparecer. Al final queda solamente su voz, ya que al parecer ha llegado a reducirse tanto que se ha convertido en una partícula flotando en el espacio. De alguna forma, Edén 1631 de a poco nos interna a esa reducción. El problema es que no se reducen solamente individuos, sino el concepto de familia, o sea, el mundo. La narradora lucha contra esa reducción, se niega a desaparecer y ser simplemente un monólogo de conciencia con la determinación de decir que ha sobrevivido. Edén 1631 no es un diario, a pesar de estar escrito en primera persona y tener una división por fechas para el desarrollo de la trama. Edén 1631 es una bitácora, en el sentido en el que la narradora no se sumerge totalmente en la intimidad, sino que mantiene una distancia prudente para reconocer y testimoniar los obstáculos del recorrido. En el diario solamente vale la urgencia de la voz. En la bitácora, la escucha de lo que depara cada día. En ese sentido, no es casual el efecto poético que logra el cuento, a partir de una estrategia de descripción que se articula por efecto de acumulación de sentidos, como una tira de pólvora que comienza a quemar todo lo que tiene por delante hasta llegar a la explosión final. Y termina con una cita del texto que dice: esta casa huele a basura acumulada en el patio, a cemento, a leche avinagrada, a sangre seca. Esta casa se siente como rodillas rasmilladas o como reprobar matemáticas. Muchas gracias. Sábado 11 de agosto. Me estalla la cabeza, Carlitos no deja de cantar una nueva canción que aprendió en el kinder. Mamá hace sonar los platos en la cocina. Clic, clap, clic, clap. Papá sigue encerrado. Todo, absolutamente todo es un cuadro feo. El aire está denso, las manillas del reloj están quietas. Es un carrusel que gira y gira con animales amorfos que suben y bajan. Quiero bajar, grito, quiero bajar. Pero Carlitos sube el volumen, mamá ha roto un plato, papá y su desesperante silencio, su absurda ausencia. Quiero bajar, quiero bajar. Seguimos girando, toda esta familia, todos estamos dentro del carrusel con su olor a nada, con su repugnante chillido. Quiero que Carlitos cierre la boca, que mamá salga a rezar lo que se le venga en gana y deje los malditos platos. Quiero que de una vez por todas papá salga de su encierro, abra la puerta, se dé una ducha, se afeite la barba, se corte el pelo y las uñas, se sirva una taza de té, riegue el jardín, cambie la arena del gato. Quiero que papá sea papá otra vez, que actúe como uno, que compre el periódico y lea el sector de noticias, que maldiga cuando su equipo de fútbol pierda por penales, que deje de ser un ausente en esta familia, un espacio en blanco en las fotografías familiares. Quiero que no se pierda la infancia de Carlitos, que salga a decirnos que está bien, que por lo menos nos diga que está vivo. Carlitos se sienta en el pasillo a la espera de que la perilla del estudio comience a girar. Mamá mete la cabeza cada noche en las sagradas escrituras hasta perderse por completo en un lugar que no se llama realidad ni tampoco fantasía. Yo tengo los ojos clavados en el computador, viendo cómo una pelirroja logra meter en su boca el pene de un negro. Cada uno tiene su ritual de espera, intentamos evocarlo a nuestra manera, pero ni Dios ni la pelirroja lo consiguen. Ambos están haciendo bien su trabajo, ya sea uno contemplando el universo desde su enorme silla o ya sea tragando semen, pero ninguno de ellos puede traer de vuelta a papá. Ayer salí a caminar por la casa a medianoche. Sentí el frío del piso en mis pies. Fui en dirección contraria a lo que llaman hogar. Miré desde lejos las ruinas de mi familia. Observé por la ventana el polvo apilado sobre los sillones, sobre nuestras cabezas y sobre nuestro presente. Esta casa no es mía ni de ellos, no nos pertenece, no nos representa. En la entrada principal no dice bienvenido. Los invitados pueden limpiar sus zapatos en el cuadro de la Sagrada Familia y colgar sus prendas en el orgullo de mi madre. Solo espero que el libro de mi papá sea genial. Vamos, pa, dime que valió la pena.
Dime que ignorar por días a tu familia valió la pena. Dime que ya lo terminaste, que es una verdadera obra, que nunca nadie había escrito nada igual. Sal corriendo de la habitación, grita, rompe las cosas, pero sal de una vez y dilo, porque de no ser así, nunca, pero nunca voy a perdonarte. Y hoy una fotografía de Ceci, no sé si alguien ha visto, hablando acerca de que el verde no es un color. Me recordó este es un poemita chico, ¿no? Todo verdor es infinito, en un solo ritmo recorre distancias tan inmensas. Todo verdor es un descanso, una señal del descender de los rebaños. Todo verdor es un olvido, es una pausa que te da la muerte. Todo verdor es un misterio, el febril beso del suelo. Todo verdor eres tú cuando me miras, sin decir nada. Todo verdor es mío. Gracias. Alicia, cintura de huevo, roba dinero de la abuela para ir a un concierto. Levita por encima de los micros y una palabra puede convertirse en verbo y encarnarse. ¿Quién sabe? La autora de este libro indudablemente tiene fantasmas y estos toman corporeidad en los cuentos. Escritos de seducción del lenguaje, uno que goza tocándose a sí mismo, como diría Roland Barthes. La lengua, lenguaje, es una península o muñón táctil que se dilata para hacer suyos todos los límites, todos los barrios, todas las calles. Corre el conejo de las palabras para alcanzar la realidad, abarcarla y rodearla, para quizás exprimir de ella su esencia. Estas historias, las historias que contiene este libro, van a incendiar lo cotidiano, revelando así nuestras batallas, la fragilidad de nuestro andamio, lo pasmoso que tiene el sexo, sosteniendo así sin caídas la tensión interna de lo que se va narrando. Ángeles Mastretta diría, en este caso, le diría a Lourdes que ha puesto en la mesa sus más íntimos secretos, abriéndonos a todos a una feria de lo desconocido. En este libro, Alicia en el País de la Anarquía y otros relatos, los escenarios aluden a eso de lo que habla Susan Sontag, ¿no? El poder talismánico de las imágenes, ese poder que queremos atrapar con las palabras, atrapar también aquello que persiste en la memoria, el territorio de lo efímero, del hueso a la carne, de la carne al hueso. Lourdes Saavedra, en Alicia, escribe un cuento donde se configura a sus personajes viviendo sus propias historias de redención en una violenta ambivalencia, mostrándonos a la gente que vive en los márgenes de las ciudades, ciudades ermitas, ciudades sucias y sépticas, donde Alicia decide penetrar en el continente de su sexo. Alicia precisa errar y saber que hay una fascinación que se anida en el rostro de su perseguidor, ese a quien apodan el chupacabras, y su cicatriz que ella observa con la misma fascinación que nos produce la belleza de los monstruos. La autora usa una lupa, disecciona la urbe. En el cuento Una balada para dos ciudades atrapa el viento que arriba de Bahía Blanca y también ese que se describe en este valle, la ciudad de Cochabamba, espacio siempre al borde del ocaso o quizás de pequeñas catástrofes. Así entiende que no importa cuánto querramos huir de la urbe, en esa idealización del escape del mundo del que habla el posmoderno Gianni Vattimo, estamos condenados a vivir para siempre en los lugares comunes. En Familia y otros descuentos relata también sobre esta ya fascinación enunciada, una por los tornados, y descubre que no hay zapatos lo suficientemente rojos para devolvernos a la primera casa o aquello que llamamos hogar. En H20, la calle es una avenida Suecia, donde el agua y las sirenas son espejismos,
caminos que se queman en el deseo de ser otra cosa, y nunca esta, un bubarismo que inhala y exhala su insatisfacción permanente. Muy fuerte. Sí, ¿no? En el cuento Síntesis granular, uno de mis favoritos, el destino quizás sea una sordera heredada para toda una estirpe, y sin embargo hay una paradoja. En este cuento, la musicalidad de este cuento en realidad es como la de una ópera, mezclada, remixada con un sonido punk. Así, esta ironía sorda no tendrá espacio de existencia. El cuerpo es lugar de fuga y encuentro, y tiene además un dolor y un placer adherido así, que nos ha dado, y esto lo saben las mujeres, la sangre que puntual asiste cada mes. En Alacitas, la vida en miniatura, los lugares se extinguen, pero la evocación recobra. Bien, así debe ser, que el polvo del olvido no permita que la niñez sean las fotos y su plano clausurado. La autora se pregunta en su cuento final, ¿qué culpa tiene Fatmangul? Quizá la respuesta está en que la vida siempre funge de caja de Pandora, y que en su novedad o en su falsa invención la memoria es como una escalera, solo sirve cuando se la usa. Hoy celebramos la irrupción, bueno, hoy y muchos días hemos celebrado la irrupción de este libro, de la autora, de esta inmensa autora, que nos dice que sueña con palabras, palabras que son como hormigas. En los mecanismos de la brevedad y en la mirada minuciosa es una observadora que goza el encuentro con esta ciudad, las avenidas de la zona sur, la estirpe de familias en un insólito viaje, lugares con olor, futbolines, hamburguesas y micros que fungen de alfombras mágicas. Abramos, los invito, abramos la puerta de este libro cartonero, y para ello me despido de ustedes leyendo un fragmento de uno de sus cuentos. Tendrán que averiguar cuál es. Y dice Lourdes así: ahora, dime cómo encontrar el silencio en esta ciudad, en este agujero negro que por más que prometa vida, está dominado por recuerdos clandestinos. Dime cómo no creer en el cielo si las nubes no existen. Dime cómo ahogar tu voz, cómo mueren las palabras. Acabo de cruzar otro puente. Estoy cerca de cajas de cemento y el cine, mientras el sol agoniza y el claroscuro consume mi cuerpo. Las fieras dormidas despiertan adentro. Gracias. Alicia no se daba por vencida. Buscaba sintonizar nítidamente Radioactiva, mientras el dial agonizaba entre sus manos, bramando sus últimas heces. Sentada en el techo de su casa, pasaba la tarde estirando en 1000 direcciones la antena de su radio vieja. Se sentía desolada pero auténtica. Era primer viernes del mes y había logrado conseguir unos pesos para el concierto de Plastoformo Envenenado. Lo único que le faltaba era una coartada para escapar de la custodia familiar. Revisaba en su mente una colección de mentiras piadosas y no encontraba nada. Entonces miró a la izquierda, miró a la derecha, estiró la mano y robó 10 pesos del florero de Nescafé de su abuela. Se persignó mirando al señor de la sentencia, santo patrono de las comadres de su tía, y sonrió disimuladamente, pensando que si el vocalista del Tri adoraba a la Virgen de Guadalupe y existía la Virgen de los Sicarios, ¿por qué no tener confiancitas con algún santo? Benditos sean los ladrones caseros, porque de ellos será el reino de las calles, musitó. Ya en la avenida Petrolera, con una especie de seña fascista, hizo parar el micro. Miró en el espejo su pequeña figura, con una cintura de huevo, cabello color sandía, y los piercings incrustados en su nariz y cejas que conformaban constelaciones plateadas en el universo de sus gestos. Aunque el sol guiñaba la luna y la tarde le seguía la dictadura de la noche, ella vivía dentro de su Walkman, buscando un espacio en el micro repleto, incómodo, una cápsula ronroneante de música y gente. No tenía muchas amistades en su barrio, y aunque Alicia era menos letal que un zancudo,
Los vecinos no tenían tiempo para descifrar sus rollos internos ni sus tatuajes externos. Se apoyó cerca del manubrio y se abrochó el abrigo negro de cuero que había heredado de su madre. Acarició algún regalo que le envió su papá de España hace algunos años y pensó que en Europa estaban en verano, mientras que para ella todos los días eran invierno. La semana anterior se había dormido viendo imágenes en blanco y negro de la televisión española. Cuando cerró los ojos empezó a soñar en Technicolor con su papá, quien corría aceleradamente para que los toros no lo alcanzaran en Pamplona. Alicia deseó con todas sus fuerzas que el señor de la sentencia lo castigara, permitiendo que un toro lo alcance, que le dé una corneada, un susto pequeño nomás, para que se acuerde de escribirle cartas, mandarle mails con más frecuencia. Abrió sus ojos y se descubrió convertida en una Penélope suburbana. Luego imaginó que si empezaba a llorar el micro se convertiría en la laguna Lalay. Así podría salir nadando sin pedir permiso en la próxima parada. Encontraría un conejo blanco que le enseñaría una madriguera. Entonces se miró al espejo y se dijo a sí misma: no, aquí el falso conejo es un plato de comida. Las niñas no usan mandiles blancos, no existen sombrereros locos. Ya pues, era suficiente tener una prima pildorita, que sabía bien el cuento del tío. La crisis existencial que atormentaba a Alicia había empezado hace algunos meses y necesitaba tomar una decisión lo más pronto posible. Un martes de verano, el chupacabras la había interceptado en la puerta de salida de su colegio. Con ayuda de su codo, le empujó a la pared diciendo: necesito las tablas de tu abuelo, esos putos huesos de cordero que son como dados. Si no me los traes, mañana te violo. Alicia, bajo el peso imaginario de sus 15 años, sentía que la vida no era justa. No había ni ángeles ni demonios, y menos santitos de carnaval que lograran salvarla. La amenaza del chupacabras era un ácido que quemaba sus horas. Sentía miedo de su verdugo, pero también algo de atracción. Lo que más le confundía era la necesidad que sentía de ayudar al matón del colegio. Aquel martes de verano llegó tarde a su casa, se quedó sin almuerzo. Tenía la idea de hablar con alguien de la amenaza, de su indecisión, de la ambivalencia de sentimientos frente a su verdugo, pero prefirió callar. Nunca antes había tenido un secreto propio. Ella siempre escuchaba cuchichear a sus vecinos, o a su abuela, que despacio decía: mejor que piense que su madre se murió porque la muy puta se fue con su amante. Alicia se sentía más mujer al tener entre sus piernas algo llamado deseo, y entre sus misiones a cumplir eran las órdenes de su verdugo. Gracias.